Saludo a la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio en esta tarde poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad de poder primeramente agradecer a todos los hermanos que estuvieron orando por este problema que tuve y que bueno, la oración de Dios llegó pronto porque tenía una quemadura bastante grave, casi de un tercer grado. Pero la mano de Dios estuvo oyendo Dios la oración del pueblo de Dios. Agradezco a los siervos y a cada hermano, cada hermana que estuvo orando por mi problema. Vamos a ir a la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Y la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz, como digo yo, es la que nos lleva a poder entender lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y dice así la palabra de Dios. Así que en el capítulo 4, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Santique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel. Y él, como dice acá, estaba ansioso por llegar a ellos con la carta para poder darle directivas a esa iglesia y también para llevar consejos a ellos. Y habla primeramente, dice, hermanos míos, amados, miren lo que Pablo estaba deseando en ese lugar, amados míos, amados y deseados, deseaba Pablo, pero con todo su favor estar con ellos, platicando las palabras del Evangelio, hablando de Dios y siguiendo lo que Dios había puesto en él, esa manera de querer evangelizar a todo el mundo. Y dice que Pablo decía, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Y luego habla de dos mujeres que trabajaban con él, fervientes en el Señor y trabajadoras en lo que era todo el Evangelio. Pero había un problema, había celos entre ellas, no se llevaban bien. Si bien trabajaban para Dios, entre ellas no estaban en el mismo sentir. Y Pablo lo que pedía era eso, que sean de un mismo sentir. Y que a veces que en la iglesia pasan muchas iglesias. Hermanos que trabajan fervientemente por llevar la palabra de Dios, pero hay celos entre ellos, hay contienda, una quiere ser más que la otra, o uno quiere ser más que el otro. Y Pablo rogaba por eso, y le pedía ayuda a los hermanos que estaban con él, los que habían trabajado con él, los que habían llevado la palabra de Dios. Y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No dice la Biblia quién era el compañero fiel de Pablo en ese momento, mas él estaba en la cárcel. Yo presumo que podía haber sido Silas o también Timoteo, alguno de ellos dos, que era el compañero de Pablo en el caminar llevando la palabra de Dios. Que los ayudara a estas dos mujeres a que pudieran estar unidas, que fueran realmente de un mismo sentir. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea no solamente mostrada, hablada, sino que sea testificada también por el testimonio de ellos. Y sigue diciendo Pablo en esta carta del Evangelio, y los demás por la poder míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y sí, ellos habían sido también como nosotros hemos sido nosotros, haber aceptado a Jesús y haber hecho esa profesión de fe,
donde decimos que Jesús anote nuestro nombre en el libro de la vida. Y Pablo lo que tenía era eso, que muchos, por los problemas que había en la iglesia con estas hermanas, pudieran estar apotastando de la fe y que su nombre pudiera ser borrado del libro de la vida. Y qué triste, ¿no es cierto?, cuando en una iglesia que se trabaja para las cosas de Dios hay división. Dios no quiere división, Dios quiere una unión, Dios quiere que sean todos de un mismo sentir. Y Pablo instaba a estos hermanos que estaban con él, trabajando con él, que ayudaran para que eso sucediera en esa iglesia. Y dice la palabra de Dios que Pablo pedía a ellos que hubiera regocijo. Miren lo que dice en el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Él pedía porque al regocijarse en Dios, Dios o Jesús pudiera interceder sobre ellos en la oración para que esa unión llegara, que es lo que muchas veces pedimos aquí en nuestra iglesia, tanto el siervo como los que colaboramos con él, pidiendo que haya una unidad, que seamos todos del mismo sentido. Porque si nosotros que estamos dentro de la iglesia no mostramos al mundo que somos diferentes, que somos distintos al mundo, que en nosotros está el amor, está la comprensión, está la unidad, y por sobre todas las cosas está la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y si queremos llegar al mundo tenemos que hacerlo de esa forma, mostrando de que hay un pueblo que está bregando para que el mundo conozca la palabra de Dios y que, como dice la palabra de Dios, todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere usar a la iglesia en ese sentido, pero tenemos que acatar lo que Dios dice. Pablo aconsejaba desde la cárcel, por medio de esta carta, lo que él pedía para la iglesia, para que hubiese esa unidad. Dice que en el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ya Pablo en ese tiempo estaba anunciando la venida del Señor, pero él pedía de que hubiese en la iglesia hombres y mujeres gentiles, gente que conociera de la palabra, pero que hablara de la palabra y que mostrara la unidad de la iglesia. Porque la venida de Cristo está cerca, decía él. Y que Dios que quería llevar no a uno ni a dos, sino que quería llevar a toda una humanidad al arrepentimiento. Hoy vemos que todavía el Señor no ha venido, pero la palabra habla continuamente diciendo de que Él vendrá como ladrón en la noche. En cualquier momento vamos a encontrarnos con que en un abrir y cerrar de ojo, como dice la palabra, el Señor vendrá. ¿Y qué va a venir el Señor a buscar? A una iglesia sin manchas, sin arrugas, una iglesia perfecta, que es la que pide la palabra de Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres que hablen con denuedo de la palabra, pero que sean unidos, que estén todos en un mismo sentir, que no haya celos, que no haya contienda, que nadie quiera ser más que el otro, que todos sean iguales, porque no busca Dios a uno más grande o a otro más chico, busca a una iglesia unida. Y eso es lo que Pablo pedía a los filipenses en esta carta. Hablaba y diciéndole: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y de qué forma? Que las peticiones delante de Dios no sean una cosa así superflua, o que sea algo, bueno, le voy a pedir porque sí al Señor. No, él pedía algo especial. Que estas oraciones que le pedíamos al Señor sean realmente peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Esa gracia que recibimos de Dios
Es gracia que para nosotros era algo inmerecido, porque éramos pecadores. Pero Dios, en su gran misericordia, nos dio de su gracia. Y por esa gracia nosotros, sabiendo las cosas de Dios, pedirle a Él las peticiones, las cosas no solamente materiales, sino también las cosas espirituales, que sea con el amor, con la acción de gracia ante la presencia de nuestro Dios. Dios quiere un pueblo sabio, un pueblo entendido. Por eso que Dios nos ha escrito este libro, donde nos lleva a cada uno de nosotros a tener el entendimiento y a comprender realmente qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios quiere un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo santo, un pueblo unido, que tenga gentilezas ante el mundo, que muestre al mundo que es un pueblo excepcional, que ha escogido Dios para llevar su palabra. Y sigue hablándonos Dios por medio del apóstol en esta palabra. Y nos habla de algo pero tremendo, que es lo que todo ser necesita, que todo ser yo pienso que busca. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿no es cierto? Que la paz esa de Dios pueda realmente obrar, no solamente en nosotros los cristianos, sino también en el mundo, en todos aquellos que hoy se mueven en tanta desesperación y en tanta angustia, mentes perturbadas, que no tienen paz, que no tienen consuelo, y Dios nos lo da. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no hay ser humano que pueda alcanzar a entender lo que es la paz de Dios. Y Dios nos dio ese privilegio a los cristianos. Y por eso que Pablo aquí, con denodado esfuerzo, aclamaba y pedía y rogaba para que sean todos de un mismo sentir. Y dice que vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo habla sobre eso también en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, que nuestra mente, nuestra alma, nuestro pensamiento esté basándose en todas estas cosas. No mirando lo malo, no mirando lo incorrecto, no mirando cosas que son inventadas por los hombres, sino que nuestro pensamiento busque esto, todo lo honesto, todo lo justo, y todo lo honesto viene de Dios, todo lo justo viene de Dios. Todo eso está dentro de lo que Pablo pedía para la iglesia de Dios, y es lo que pide Dios también para la iglesia de este tiempo, de este momento. La iglesia que en este momento es la que está regando, luchando, orando para que todo esto que está pasando en este momento desaparezca. Pero arduo trabajo va a tener la iglesia, por eso que Dios quiere que esta iglesia sea así, lo que Él pide, que sea una iglesia que no tenga pensamientos disparatados, sino que piense en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, en esto pensar, si hay virtud alguna, dice Dios, y que nosotros realmente seamos esas personas que tengamos la virtud de llevar la palabra de Dios a aquellos que han entrado en este momento en el error, en la desesperación, en todas estas cosas que nos llevan a tener pensamientos erróneos. Dios pide esto para su pueblo, para sus hijos, para que sus hijos realmente muestren el crecimiento que han tenido espiritualmente en las cosas de Dios. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Qué bueno, ¿no es cierto? Que podamos imitarlo a Pablo, porque él nos ha brindado este aprendizaje, nos ha mostrado lo que él recibió de Dios y que él también nos muestra a nosotros que podemos recibirlo, que podemos tener ese crecimiento total en nuestras vidas para poder llevar el Evangelio de luz a todo el mundo, para que el mundo vea que hay una iglesia que ha aprendido las cosas de Dios y que se mueve en el poder de Dios con lo honesto, con lo justo, con lo perfecto. Quizás en este momento haya problemas de economía en muchos lados. Quizás hijos de Dios también estén pasando problemas económicos. Pero en el versículo 13 de este mismo capítulo, él nos dice que tenemos que confiar en él. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza de Dios está sobre nosotros, está para el pueblo de Dios, está para que los hijos de Dios se vean fortalecidos por el poder, por la unción, por la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder llevar la palabra de Dios y seguir caminando en este suelo de tierra llevando el Evangelio de luz. También dice que si sufrimos escasez, el mundo va a sufrir escasez. Quizás muchos cristianos estén sufriendo escasez. Y en el mismo libro, en el capítulo, el versículo 19, nos dice que mi Dios suplirá todo lo que os falte conformes a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Promesa de Dios para el pueblo de Dios, pero esas promesas también pueden ser para el mundo. Aquellos que abran su corazón, que reciban la palabra de Dios, que acepten ser hijos de Dios y también ellos quieran unirse a este escuadrón que está llevando por esta tierra la palabra de Dios. Dios quiera poner en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en todos los hermanos, los colaboradores, los siervos, los líderes que realmente busquen lo que pide Dios en su palabra, que seamos todos de un mismo sentir, que todos tengamos el mismo anhelo de que todos procedan al arrepentimiento y todos puedan conocer la verdadera palabra de Dios y se entreguen a Jesús, abran su corazón, lo reciban a Él como el único suficiente Salvador, el único que nos puede llevar a la gloria. Dice Él en su palabra, yo soy el camino y la verdad, ¿no es cierto? Y esa verdad está en Cristo, está en la palabra de Dios. Él es el único camino que nos puede llevar a la salvación eterna, juntamente con la iglesia. Cuando Cristo venga en busca de esa iglesia, dice Pablo que la venida está cerca. Y la palabra nos habla que no sabemos ni el día ni la hora, ni los mismos ángeles que están con Dios saben el momento, solamente lo sabe Dios. Pero que Él va a venir como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos. Y en cualquier momento la venida de Dios está, porque todos los acontecimientos lo están mostrando. Dice que estamos viviendo los últimos tiempos, que las señales están y esas señales las hemos visto. Por eso, iglesia de Dios, pueblo de Dios, hijos de Dios, tratemos de realmente recibir la palabra de Dios, pero que sea realmente hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino que podamos poner en práctica lo que Dios nos está pidiendo en este libro de la ley, y en el que recibimos todas las enseñanzas que cualquier hijo de Dios puede tener, todo aquel que realmente abra su corazón, quiera caminar con Dios, para poder tener ese crecimiento que Dios pide y poder ser la iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, a la que Cristo va a venir a levantar en su segunda venida a esta tierra. Dios quiere bendecir esta palabra, quiere bendecir su pueblo, quiere que su pueblo reciba toda
toda la bendición de Dios y todas las promesas de Dios que están escritas en este libro. Dios bendiga esta palabra. Quiera que esta palabra sea de bendición para cada uno de sus hijos y para todo aquel que esté escuchando en esta hora esta palabra. Que Dios llegue a sus corazones con el poder, con la unción y con la bendición de Dios. El Dios del cielo, el Dios eterno, el Creador, Jesucristo, el Salvador, y el Espíritu Santo, el Consolador, están todos integrados para que su pueblo reciba bendición, unción y sabiduría. Y que aquellos que quieran entregar su corazón a Él reciban la salvación y el perdón de sus pecados. Dios en esta hora está mandando este mensaje a su pueblo y a todo aquel que quiera escucharlo. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Le doy gracias a Dios que pueda utilizarnos a cada uno de nosotros para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta hora quiero orar por todos aquellos que estén recibiendo este mensaje y aquellos que no lo están recibiendo, que sean partícipes también de la bendición de Dios. Oremos al Señor por esta palabra, para que ella tenga el crecimiento que realmente merece su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, yo te doy gracias por este privilegio que en esta tarde tú has dado a mi vida, Señor amado, de poder llevar este mensaje a tu pueblo y a todo aquel que haya querido escuchar esta palabra. Señor, bendícelos, que tu mano de poder esté sobre cada uno de ellos. En este momento de tanta incertidumbre, Señor amado, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté tocando y llegando a la vida, a los hogares de cada uno de estas personas, de mis hermanos y de aquellos que estén escuchando la palabra. Señor, bendice a los siervos, bendice a cada hermano, Señor amado. Señor bendito del cielo, me uno, Padre bendito, amado, en esta hora, con todos ellos, para darte las gracias, Señor amado, por tu amor y por tu misericordia, Señor de la gloria. Bendícenos, sigue guardándonos y protégenos de todo mal, Padre bendito del cielo. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno, Padre bendito del cielo. Si hay algún enfermo, Padre, en este momento clamamos para que tu mano de sanidad esté tocando sus vidas, Señor de la gloria. Si hay alguno atribulado, Señor, que en este momento tú despejes su mente, Señor amado. Si hay alguno que está cargado con muchas cosas en su vida, Señor, tu palabra dice, trae su carga que yo la llevaré. Señor bendito del cielo, dejamos todo a ti, Señor amado, y te pedimos que la unción, el poder y tu bendición, bendito del cielo, esté sobre toda tu iglesia. Le doy gracias a los siervos que nos dan esta oportunidad de poder llegar con la palabra. Señor, bendícelos también a ellos, guarda sus vidas, guarda su ministerio, Padre de la gloria. Y te doy gracias, Señor amado, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.